Dice aquí, no tengas miedo, ni azoréis, ni os desalentéis, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros. A mí el enemigo me ha lanzado unos dardos a quererme matar. O sea, momentos en que sentí unos golpes fuertes, pero he clamado al Señor y Dios me ha librado y he visto inmediatamente cómo los espíritus han tenido que hacer a un lado, se han tenido que apartar, ¿verdad? Porque si Dios nos llama, Dios nos respalda. Entonces, la guerra que nosotros peleamos es una guerra contra un sistema bien estructurado que nosotros no conocemos, ¿verdad? Porque así como me he peleado, me he enfrentado con espíritus fuertes. Recuerdo que una vez quedé paralizada, oraba por una persona a la que yo cada vez que oraba veía que tenía un espíritu junto a él, como que estaba ahí cuidando, no quería que esa persona se salvara. Esta persona practicaba lo que es la meditación, yoga y esas cosas, ¿verdad? Que parecen buenas, pero que son una filosofía satánica para tener acceso al espíritu de las personas. Y recuerdo que mientras estaba en el proceso de orar por esta persona, yo quedé paralizada completamente, no podía moverme. Y clamaba al Señor, oraba al Señor para que me librara. Tuvo que venir otra persona a ponerme las manos y empezar a orar por mí, para que ese espíritu que me había paralizado pudiera irse. Pero no dejé la guerra, seguí insistiendo, porque sabe que cada vez que nosotros oramos por una persona, nosotros nos vamos a enfrentar a los espíritus que quieren que esta persona siga siendo esclava, que quieren que esta persona siga atada a los vicios, al adulterio, a la fornicación, al robo, a cualquiera que sea el pecado que gobierna la vida de esta persona. Tenemos que entender que detrás de cada pecado hay una fuerza, hay un espíritu, hay un poder. El pecado es un poder. Entonces, es ser un espíritu bien fuerte. Un espíritu que quizás venía por generaciones. Y gracias a Dios, Dios me libró y seguí orando y seguí orando y seguí orando hasta que un día recuerdo que ese espíritu yo lo vi como se levantó a quererme golpear. Pero ahí miré la mano de Dios como del cielo descendió un rayo y lo desapareció. Y a partir de ese momento esa persona recibió liberación y recibió sanidad. Entonces nosotros vamos a estar en lucha, querramos o no querramos, porque pues el mundo está gobernado por las tinieblas. Y cada vez que nosotros le hablamos a una persona de Jesucristo, nos enfrentamos a una guerra contra los espíritus que se oponen a que la persona llegue a Cristo, ¿verdad? Eso es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. Me gusta mucho, ¿verdad?, que como Dios aquí da instrucciones a los oficiales, porque Él no quería guerreros ahí que anduvieran apesarados o que se sintieran incompletos, ¿verdad? Por ejemplo, una persona recién casada no podía ir a la guerra. Una persona que acaba de construir una casa no podía ir a la guerra. Una persona que fuera demasiado miedosa, no podía ir a la guerra. ¿Por qué? Porque nosotros impartimos de lo que tenemos. Si yo soy una persona de fe, yo le voy a impartir fe. Si soy una persona negativa, eso le voy a impartir. Si soy miedosa, eso voy a impartir. O sea, lo que gobierna mi corazón, de eso voy a impartir, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca.
Entonces aquí dice que no se aceptara una persona medrosa. Una persona medrosa es una persona que tiene miedo. Y pusilámine, dice en el Deuteronomio 28. ¿Y por qué no se podía permitir una persona con tanto miedo? Porque él podía opacar el corazón de sus hermanos. Vemos, amados, que muchas veces la persona que no tiene suficiente fe, en vez de avanzar en el reino, más bien retrocede y hace retroceder a las personas que están cerca de él, como les pasó al pueblo cuando fueron seleccionados los 10 mejores hombres, los más inteligentes, los príncipes, los hombres que habían caminado durante todos los años en el desierto, que habían visto a Dios, como Dios se había enfrentado a todos los dioses egipcios, a todas las situaciones en el desierto, como Dios pudo mantener al pueblo 40 años de todo a todo. Dice que su calzado nunca se envejeció, su ropa tampoco se desgastó. Comieron todos los días, bebieron todos los días. Habían fieras del campo que no los lastimaron. Como ellos pudieron ver la nube de Dios de día, la columna de fuego de noche. Habían visto como cualquiera que se levantara contra ellos, Dios lo castigaba. O sea, hombres que tenían experiencia, pero que al momento de ser llevados a ver otra realidad, todavía ellos seguían su entendimiento cegado, todavía no habían desarrollado la fe que tiene que desarrollar un hijo y una hija de Dios. Y cuando ellos llegan, ellos no llegan con palabras de aliento, sino que llegan con palabras de desaliento, tanto así que todo el pueblo empezó a llorar, empezó a entristecerse, empezó a murmurar, a quejarse contra Dios, a desear morirse, porque ya estaban cansados. Ya estaban cansados de caminar y no ver nada, como muchas veces nosotros los cristianos a veces nos podemos cansar de que pasa un año, pasa otro año, pasan 5, 10, pasan años y no vemos cambios. Porque los cambios se dan en el momento correcto y en el tiempo perfecto, y nos cuesta entender eso. Pero vieron dos, dice la palabra, con un espíritu diferente. Dos que les dijeron: es cierto que hay gigantes, la tierra es buena, y si Dios está con nosotros los comeremos como pan. Pero las mayorías no lo escucharon a ellos. Las mayorías escucharon a la gente negativa y se da. La gente negativa, la gente que tiene miedo, la gente que solo anda viendo las cosas malas, que solo se dedica a juzgar, a criticar, como que es más escuchada que la persona que tiene una mentalidad diferente. Usted se imagina si no hubieran personas que tengan convicciones en la vida, que se abren camino en medio de los retos. Personas que no ven una situación como algo que los detenga, sino como algo que les ayude, que los impulse a salir adelante. Entonces, por eso Dios no permitía a una persona demasiado medrosa, dice, y pusilámine. Usted puede buscar en un diccionario el significado de esta palabra. Yo lo busqué y significa que tenga mucho miedo, ¿verdad? Porque Dios necesita gente que tenga convicción. Porque la fe, nosotros dice que no caminamos por vistas y no por fe. Y después la fe dice la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos que aprender a ver las cosas que no son como si fuesen. Empezar a declarar, empezar a confesar. Empezar a ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Dios no nos llamó para que caigamos derrotados en el desierto, ni para que nos moramos en una circunstancia. Dios nos llamó para que venzamos, para que seamos más que vencedores, para que aprendamos que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que Él no se equivocó cuando nos llamó, porque Él es un Dios que no miente.
Dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, la palabra nos enseña eso, ¿verdad? Como Dios primero nos prepara el corazón. Dios no nos mete de un solo a la guerra. La guerra tiene 7 campos y el primer campo comienza con nosotros. Primero comienza peleando con nuestras inseguridades, con nuestros temores, con nuestras faltas de fe, con todas esas cosas que de repente podrían hacer de nuestro corazón medroso y fulánime. Con todo eso, hermano, porque todos tenemos luchas. Cuando nos enfrentamos a una guerra, nuestro cuerpo tiembla. Cuando tenemos una batalla frente de nosotros, nuestro cuerpo tiembla. Así como dice el Señor aquí. Dice que vamos a ver enemigos más grandes y más fuertes que nosotros, pero que no tengamos temor. Que no tengamos temor, porque Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, Él nos va a dar la victoria. Somos sus hijos. Y nadie ama más a sus hijos que un padre, ¿verdad? Y Él quiere lo mejor para nosotros, pero lastimosamente la vida está llena de retos que tenemos que vencer. Yo sé que hay muchos padres que quisieran facilitarle la vida a los hijos, que los hijos tengan todo, que los hijos no sufran, que los hijos no lloren, que los hijos no se preocupen, y quisieran facilitarle la vida, pero no le hacen un bien. Le hacen un daño, porque el día que el papá ya no esté, ese hijo no va a saber cómo defenderse, cómo salir adelante. Conocí la historia de un hombre que nunca trabajó, que toda la vida se dedicó a estar en la casa, acompañar a su mamá y todo. Cuando ella muere, él también se murió de tristeza porque no sabía qué hacer. Él no fue preparado para la vida. Y hermanos, no nos desanimemos. Mire, si Dios permite batallas fuertes, luchas que parecen interminables, desiertos que parece que nunca van a terminar, es porque nos está preparando, porque está adiestrando nuestras manos para la guerra, porque podemos decir un día, como dijo David, con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Tenemos que pelear una guerra, una gran batalla, hermanos, que cada día se irá haciendo más intensa, más intensa, más intensa, más intensa. Y Dios necesita guerreros que tengan convicción, guerreros que estén convencidos de que Dios es poderoso, guerreros que sepan que Dios no los va a dejar, guerreros que sepan que aunque venga una prueba, una lucha, una situación difícil, Dios va a estar ahí con ellos. Y no le estoy hablando de algo que no sé. He llorado, he sufrido, he vivido momentos en donde he dicho, ¿dónde está Dios? Pero de ahí le digo, Señor, perdóname, porque este es quizás mi muro de Jericó que tengo que vencer. Este quizás sea el Jordán que tengo que pasar. Esto quizás sea, Padre Santo, lo que tengo que pasar para ir al siguiente nivel. Porque si hay alguien que ha deseado con toda su alma alcanzar todos los niveles de conocimiento y de guerra espiritual, soy yo. Pero cada nivel es peleado. Tengo que tengo que ser aprobada. Tengo que estar apta para poder caminar en ese nivel. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros los humanos nos vanagloriamos. Hay personas que cuando no tienen nada es humilde. Cuando alcanza cierta posición empieza a ver de menos a los demás. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios ve de lejos al altivo, pero con los humildes dice que a ellos les da a conocer sus secretos y les da gracia. Entonces Dios tiene ese cuidado de que nuestro corazón no se envanezca, que no se nos olvide que la gloria y la honra es de Él.
que si suceden milagros, que si pasan prodigios, si Dios se manifiesta en un lugar, no tiene nada que ver con nosotros, es por su gracia, por su misericordia. Por eso, guerreros, no se desanime, no se desaliente su corazón, no abandone a Dios, no deje de congregarse, no deje de leer la palabra, no deje de orar. Pídale a Dios que trate esas áreas de su corazón que lo tienen medroso, esas áreas de su corazón que no lo dejan avanzar en la guerra, porque hay muchas áreas. Si hablamos de áreas del corazón en conflicto, cada quien tiene las suyas, unos de una forma y otros de otra forma, pero todos peleamos en el espíritu. Por eso, mi amado, cuando yo leí por primera vez estas leyes, yo me gocé. Me gocé porque digo, Señor, eres tan minucioso que no dejas ningún detalle. No dejas nada, Señor amado, en lo que no pienses. Porque a pesar de que Dios es espíritu, es perfecto, es santo, es poderoso, no se le olvida nuestra condición. No se le olvida que somos seres humanos, que somos débiles, que somos frágiles. No se le olvida que el enemigo nos privó del entendimiento, el pecado nos privó del entendimiento. Así que, mis amadas, esta corta meditación quería meditar hoy con ustedes, ¿verdad? Diciéndole, tome aliento su corazón y no tome miedo. Así como se levantaban aquellos sacerdotes. Aquellos sacerdotes habían intercedido por el pueblo, por el ejército. Aquellos sacerdotes habían presentado sacrificios delante de Dios para que Dios les diera la victoria. Porque, amados, una persona que no ora, que no busca a Dios, ¿cómo va a tener victoria? Hay que ganar las guerras en el espíritu. Las guerras se ganan de rodillas, las guerras se ganan en los secretos. Ya cuando nosotros vamos al lugar de la batalla, ya está la estrategia, ya están los ángeles, ya está Dios haciendo lo que tiene que hacer, pero eso hay que provocarlo. ¿Y cómo lo provocamos nosotros? Con oración, con ayuno, con obediencia, siendo obedientes, siendo leales a Dios. Así nosotros provocamos a Dios. David jamás iba a una guerra si primero no iba a consultar con Dios. Le decía, Señor, ¿me vas a dar la victoria? Y tenía la victoria. Venció a uno de los ejércitos, a una de aquellos enemigos que habitaron en la tierra de Canaán, que ninguno durante años pudo vencer, y él fue el que los venció. Todos se confabulaban con el espíritu que gobernaba esa tribu, pero él los venció y edificó un altar de adoración para Dios. Y el pueblo tuvo paz durante un tiempo. Entonces, qué bonito es, amados, saber que no toda la vida vamos a estar en guerra. O sea, sí vamos a estar en guerra, claro que sí, pero no toda la vida la guerra va a tener el mismo efecto en nosotros. Porque Dios nos va a enseñar a tener paz en medio de la tormenta. Dios nos va a enseñar a tener seguridad en medio de la tormenta. Dios nos va a enseñar que nosotros no vamos a cambiar las cosas, pero que Él sí sabe qué es lo que nosotros necesitamos en cada momento de nuestra vida. Así que yo quiero decirle, si alguna vez usted se ha preguntado por qué Job continuó siendo fiel a Dios, aun cuando todo el mal le había sobrevenido a él, porque creo que humanamente hablando no es cualquiera que soporta todo lo que este hombre soportó. Y al principio él comenzó con fuerza, con fe, aunque ya casi para un tiempo ya él empezó a hablar, a decir que maldecía el día que había nacido.
Pero Dios llegó justo a tiempo para corregirlo. Y dice la palabra que su postrer estado fue mejor que el primero. Dios le dio una nueva familia, unos hijos diferentes, una esposa diferente. Le dio el doble de lo que tenía, porque sabía que el corazón de Job no estaba en las riquezas. Las riquezas habían sido el fruto de su obediencia, de su justicia, porque está escrito en la palabra, ¿verdad? Que todas las bendiciones seguirán a los que obedecen a Dios. Ahora, no toda la gente de repente tiene la capacidad de manejar riquezas de cierto grado, ¿verdad? Dios nos conoce. Pero pues él sí tenía esa capacidad. Entonces cuando Job descubrió que de repente había adorado y había sido fiel sin tanto entendimiento, imagínense después de que pasó todo eso, cómo este hombre no se iba a consagrar más a Dios. ¿Verdad? Él nunca renegó porque en su corazón había una convicción. Había una convicción tan real de que Dios era real. Y eso es lo que tiene que imperar en el corazón de los guerreros. Sin importar, mi amado hermano y hermana, cuál sea la lucha, qué es lo que el enemigo le ha atacado, puede ser su salud, puede ser su familia, puede ser su negocio, puede ser el ministerio. El enemigo va a atacar todo lo que tenga que ver con nosotros para desanimarnos. Pero Dios dijo que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el final. Jesucristo dijo, no tengan miedo, no se turbe su corazón. Yo ya vencí al mundo. Y Él sabía que nos íbamos a enfrentar a lobos, a serpientes, a estrategias satánicas inimaginables. Por eso dijo, no tengan miedo, porque Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Así que mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde, no baje la guardia, no deje de orar, no deje de ayunar. Entre más arrecie la batalla, más busque a Dios. Entre más difícil está su situación, más búsquelo. Entre más grande sea la guerra, búsquelo más, porque más grande va a ser su victoria. No le hablo a una mujer que se está inventando nada, le hablo a una mujer que ha orado durante años, que ha visto muchas cosas, que ha llorado, que ha sufrido, pero que también ha visto grandes victorias. He visto a Dios aderezar mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. He visto al enemigo enojarse conmigo, maldiciéndome, diciéndome que le estorbo, porque ha visto cómo Dios me ha ayudado. Y sé que a pesar del proceso que en este momento estoy viviendo, Dios me va a dar la victoria. Así que yo lo motivo a que no deje de buscar a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y que el Todopoderoso lo fortalezca en esta hora. Voy a hacer una oración por usted. Espero que cierre sus ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la palabra, oro por las personas que están viendo este video, Padre. Oro para que le impartas paz, oro para que le impartas esa convicción. Oro, Dios Todopoderoso, por si hay un espíritu inmundo que le está atormentando, Padre Santo, que lo deje libre en el nombre de Jesús. Si hay una enfermedad, que no importa qué es lo que esté pasando, que la sangre de Cristo que tiene poder lo cubra de la cabeza a la planta de los pies, que tu poder traspase esta pantalla y llegue hasta donde la persona está, Padre Santo, y reciba paz, y reciba sanidad, y reciba consuelo, y reciba gozo, y reciba todo aquello que solamente tu Espíritu puede dar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre Santo. Así que mis amados y mis amadas, los bendigo con toda bendición en el nombre de Jesús y espero que nos veamos próximamente, porque pues aquí estoy para predicar esa palabra y para seguir orando y para seguir guerreando y para seguir intercediendo, porque para eso me llamó el Señor y para eso nací y a eso me voy a dedicar. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, un fuerte abrazo y espero que esta palabra le llene de aliento su corazón. Bendiciones.